Bienvenida. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa, que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEOR, porque ese nombre es tan grande como el hambre que me tengo porque no he almorzado y como la cantidad de mujeres que están denunciando acoso sexual aquí dentro de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, dado que tantos medios de comunicación están ocupados con ese tema y ya lo hemos abordado aquí en La Doble Tracción y tenemos un trabajo, un reportaje pendiente al respecto, que saldrá esperamos como en un mes. Otras cosas pasan porque las cosas no suceden una sola a la vez, sino que en palabras de los estudiantes las y los estudiantes de artes plásticas, el edificio se está cayendo desde hace rato y como probablemente no es necesario informarles, ha estado lloviendo fuertemente en esta semana y eso ha revelado todavía más esas fallas estructurales que tiene en estos momentos el edificio cuyo historial de lucha de los estudiantes y de las autoridades administrativas de la unidad académica hacia la rectoría y hacia el consejo universitario llevan rato. O sea, incluso yo recuerdo desde el 2015 hubo otra manifestación de los estudiantes, se habló en ese momento de que se iba a hacer un barrido presupuestario, que es cuando ya después de que las unidades académicas ejecutaron lo que pudieron ejecutar, la administración agarra y barre todo lo no ejecutado y con ese presupuesto supuestamente se iba a remodelar el edificio. Sin embargo, esto hasta la fecha no ha sucedido y proyectos han venido y proyectos han pasado y en estos momentos mi mamá me está texteando al parecer. Ignoremos el momento. Para entrarle a este tema y bueno, hacia dónde van las cosas, porque de hecho hemos estado revisando planificaciones que ha hecho EPI, la Oficina Ejecutora de Proyectos e Inversiones, y se había planificado, se ha proyectado la inversión en estos edificios, sin embargo no se ha concretado. Para hablar de este tema y dilucidar exactamente qué ha estado pasando y qué va a pasar, tenemos una cabina cargada. Por un lado tenemos en representación del vicerrector de administración al señor Jeffrey Di Marco, director de la Oficina de Servicios Generales. Don Jeffrey, ¿cómo está? Muy bien, ustedes. ¿Qué vocerón tiene usted? Muchas gracias, hombre. Sí, muchas gracias. Es más alto de lo que pensaba también. Sí, Okay. Por otro lado tenemos representación del Consejo Universitario y por supuesto de la parte estudiantil, la representante en el Consejo Universitario, Silvana Díaz. Silvana, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Es Díaz, ¿verdad? Sí, es Díaz. Ok, perfecto. Por otro lado tenemos a alguien que casi no llega, pero estaba muy cerca de nosotros. Estaba ahí en la puerta, en las puertas de la radio. Por dicha que un audio lo resuelve todo. Tenemos por aquí al director de la carrera de Artes Plásticas, el señor Olger Arias. Olger, acérquese al micrófono para no invisibilizarlo radiofónicamente. Voy a ponerlo por aquí. Sí, ajá. Don Olger, ¿cómo está? Encantado, muchas ¿Le gracias. digo don o no? No importa, como Sí, quiera. Está bien. Yo no me enojo. Está bien. Tenemos dos estudiantes de artes plásticas que vienen de camino. La presidenta de la Asociación de Artes Plásticas y una compañera también miembro de la asociación. Y tenemos también pendiente a una representación de OEPI, justamente. Vamos a ir a una pausa y le entramos a este tema aquí en La Doble Tracción. Ya venimos. Bienvenida.
Estamos de vuelta en la doble tracción, listos para entrarle a la situación del edificio de artes plásticas. Estamos con cabina llena, como decíamos al inicio, pero entramos de una vez. Primero que todo me gustaría tal vez que le describamos a la gente exactamente en qué estado está el edificio, ¿verdad? Porque la gente tal vez dice, ay, sí, en mal estado, no sé qué, eso decían de ciencias sociales, bla, 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 bla. Sin embargo, creo que Silvana y yo, que somos de ciencias sociales, nunca vimos algo así como lo que se ve en artes plásticas en este momento. Entonces tal vez don Olger, director de la carrera de artes plásticas, nos puede describir un poco cómo está la situación ahorita y también cómo tal vez se ha aumentado, ¿verdad? O aseverado producto de las lluvias que estamos viviendo ahorita. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan. El tema es un tema complejo porque tenemos cerca de 20 años de estar sufriendo este fenómeno. Desgraciadamente la escuela creció en cantidad de estudiantes, no así en infraestructura, y entonces lo que se comenzó a hacer fue una serie de añadidos que afectaron el desarrollo natural del edificio. En ese sentido, pues lo que se hacía era literalmente agrandar los espacios, agarrando de lo que se pudiera. Y esto generó que incluso, bueno, aquí dice que está don Jeffrey para que cualquier cosa me corrija, que algunas de las canoas y bajantes quedaran atrapadas dentro de las aulas. Esto ha provocado que cuando llueve mucho y particularmente los fines de semana que no hay personal disponible, se inunda y no nos damos cuenta. Entonces llegamos el lunes en la mañana y todo está, ¿verdad? Como para poner barquitos de papel ahí que floten. El problema se ha venido acrecentando porque hay espacios, como le digo, crecieron de manera desmedida y estas uniones o estas conexiones extras que se hicieron no solo están afectando la parte estructural del edificio como tal, sino que provocaron que en ciertos espacios, en los pegues que quedaban abiertos, es por donde caen estos chorros de agua, ¿verdad?, que parecen cataratas. Ahora, usted nos plantea un poco el panorama de cómo se ve la cosa. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Estudiantes, Mari Carmen Prada, ya nos acompaña aquí, ¿verdad? Sí. Ok, es que nunca le he visto el rostro. Okay. Ajá, tienen que compartir el micrófono y estoy yo compartiendo. Ok. Ustedes planteaban en una publicación que hizo la editorial estudiantil, digamos, don Olger nos acaba de plantear cómo está la situación física, pero vos planteabas también las implicaciones, digamos, de que las artes sufran estas carencias de infraestructura y también incluso planteas un problema más macro, digamos, del apoyo que se recibe administrativamente a las artes. Entonces tal vez nos puedes ampliar un poco al respecto de esa parte de la denuncia estudiantil que se está haciendo ahorita. Sí, claro. Acércate un poquito del micrófono porque si no te escuchamos. Bueno, yo creo que sistemáticamente ni siquiera es un problema a nivel UCR, es un problema a nivel país, en donde las artes se ven muy bonitas en el momento que decoran y en el momento que hay que meterles dinero y como en serio invertir y generar espacios en donde además se puedan crear nuevos artistas, no solo los que ya existen, choca, porque al final es plata que no se sabe si se está invirtiendo o si nada más está como botando, y creo que esa es como la concepción que hay. Creo que también hay un problema como en nuestra facultad específicamente, que es tal vez el tamaño físico. O sea, el tamaño físico implica que tal vez es una facultad pequeña que involucra pocos estudiantes o poco presupuesto porque es pequeña, pero es del mismo tamaño que cualquier otra facultad de la universidad a nivel de estudiantes, nada más que a nivel físico parece no serlo. Uh-huh. Y yo no sé si por ahí se les ha traspapelado en algún momento que tal vez sí sea una facultad pequeña y por ende no necesita tanta plata o tantos cupos, tantos tiempos de docentes, pero sí se necesita. Al final también es un problema que hay muchísimos, la mayoría de los profesores son interinos, entonces en el momento que la universidad tiene que hacer recortes a nivel de profesores interinos, y los primeros que se recortan son en artes, porque es donde más hay. Ahora, Esteban Camacho acaba de llegar, ¿verdad?
Ok, ve, porque por ahí lo estábamos buscando. Ya estábamos llamando a EPI a decir dónde está Esteban Camacho. Esteban Camacho es, bueno, viene una presentación de OEPI, la Oficina Ejecutora de Programas de Inversión de aquí de la Universidad de Costa Rica. Es asistente técnico de la dirección. Don Kevin Cotter, el director, no nos puede acompañar. Me escribió que estaba fuera de funciones hasta el 5 de junio. Por si a alguien le interesa exactamente cuándo va a estar aquí, ya saben cuándo va a estar aquí. Don Esteban, nosotros tenemos datos de los proyectos que se han realizado en infraestructura del 2012 hasta la fecha, porque somos intensos así. Entonces uno cuando se pone a analizarlo, por ejemplo, en el 2014, de 22 proyectos de infraestructura, solo uno iba para el área de artes. De los de 2015, de 16, ninguno iba para área de artes. De los... es una lista larga. De los 68 del 2016, pucha. Wow. Los que están en proceso en este momento, solo había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que iban para artes. Sin embargo, llama la atención que de esos proyectos que iban para artes, hablo de área de artes en general, ¿verdad? Incluye artes musicales, etcétera. Se estaba proyectado el de artes plásticas, un horno para el taller de fundición, artes plásticas, remodelación y ampliación de talleres y aulas, etcétera. Entonces, uno cuando lee esos datos se plantean dos situaciones que yo quisiera ver si usted nos explica por qué se dan. Y también aquí don Jeffrey, director de la Oficina de Servicios Generales, nos puede explicar también de su punto de vista por qué suceden estas cosas. Por un lado, ¿a qué se debe que la inversión definitivamente margina las artes? Las está marginando en este momento, porque no se puede decir que las prioriza, porque no se está priorizando. Entonces, ¿a qué responde tal vez esa inversión o falta de en las áreas de las artes? Y por otro lado, específicamente en el caso de los edificios que estaban proyectados para artes plásticas, ¿qué pasó? Digamos, ¿por qué estaban proyectados para 2016 y no sucedió? Bueno, yo no diría que se estén marginando. Recordemos que dentro de los 50 Disculpe, proyectos... ¿se pueden acercar un poquito el micrófono? Porque Sí. si no, nosotros lo estamos marginando a usted. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Uh-huh. Bueno, consideremos que dentro de los 50 proyectos del Banco Mundial, uno de los más grandes, diría yo que dentro de los 5 mayores, estaba el proyecto justamente que se está construyendo a la par de la Escuela de Música. Es uno de los proyectos más ambiciosos. A todas luces es de una escala fuera de la normal en la universidad. Así que yo pienso que es un proyecto importante dirigido a la Facultad de Artes. Con respecto al edificio que me preguntabas, creo que esto a todas luces lo que ha aclarado es que concretar un proyecto es más complejo de lo que la gente piensa. El proyecto de artes plásticas inició en el 2015 y se vino trabajando ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy. Lo que pasa es que sí han sufrido modificaciones, sí se han cambiado alcances, y el último gran cambio en términos de alcances fue la posibilidad de que en vez de construir un edificio anexo que resolviera la necesidad de dos cátedras, se cediera o se otorgara el antiguo edificio de ingeniería a la Escuela de Artes Plásticas, cosa que significaría una mejoría para todas las cátedras. Pero entonces, ¿por qué tanto cambio? Porque el proyecto estaba proyectado para el 2016. ¿Por qué no se concretó en 2016? Usted me dice que bueno, resulta que no es tan fácil concretarlo, pero en este caso específico, ¿qué fue lo que pasó que no se concretó? Bueno, la coyuntura que te explico, en el 2017 ya estábamos elaborando planos constructivos y surgió esta, me parece, gran oportunidad que fue discutida sobre todo al interno de la escuela y pues muy reflexionada, y al final la asamblea considera que sí es importante repensar el proyecto y considera que lo mejor es utilizar el espacio de la antigua Facultad de Ingeniería. Esto para mí, en lo personal, representa una buena decisión, no solo porque en términos de área es bastante más amplio el edificio, sino porque el edificio es una joya arquitectónica y está ubicado además en el sector más importante de la universidad, y
Y la Escuela de Artes no solo merece un edificio bello e importante, sino un espacio para proyección importante. Y qué mejor lugar que este. Bueno, ahora, entonces usted me está diciendo que el cambio, digamos, que sufrió el proyecto, estos cambios de dirección, ¿verdad? Siempre en ruta a proveer a artes plásticas de un edificio, como usted en sus parálisis se merece, fue de mutuo acuerdo, básicamente, entre la administración universitaria y la administración de la unidad académica, ¿cierto? Bueno, yo diría que primeramente el interés fue comunicado por parte de la asamblea. La asamblea elevó este interés a la Comisión de Planta Física, Comisión Institucional de Planta Física, y muy rápidamente se vio como un hecho el asunto de utilizar la antigua Facultad de Ingeniería para la escuela. Pero inicialmente fue la asamblea y luego la comisión la que aprobó justamente esta solicitud. Ahora, mientras tanto, mientras llegaba ese nuevo edificio, por así decirlo, o sea, mientras ingeniería, el edificio se convertía en edificio de artes plásticas, en palabras de los estudiantes, el edificio actual se seguía cayendo, ¿verdad? Y lo podemos ver ahorita. Entonces, tal vez aquí le tiramos el churuco a don Jeffrey Di Marco para que nos comente, pues, por qué, ¿verdad? Y también a don Olger que nos comente hasta dónde es por una limitación presupuestaria de ustedes, digamos, o hasta dónde es porque se intentan realizar gestiones, pero no hay respuesta de la administración universitaria, de la parte de la Oficina de Servicios Generales. ¿Por qué es que, digamos, llegamos hasta este punto, ¿verdad? Porque, digamos, lo que nos plantea don Esteban, bueno, el mutuo acuerdo, ¿verdad? Estamos a la espera de un edificio, ya veremos cuando suceda, dirán los estudiantes y las evaluaciones, efectivamente, si se logró lo que se esperaba, ¿verdad? En términos de objetivos, pero mientras tanto, los estudiantes siguen allá. ¿Por qué es que, digamos, no se tomaron las medidas para evitar que se llegara a la situación en la que están ahorita, ¿verdad? Claro. Porque en estos momentos están practicando escultura bajo agua, ¿verdad? Sí, sí. Otras técnicas. Otras técnicas. Claro. Bueno, ciertamente el edificio es un edificio que requiere una intervención profunda. Parte de esa, digamos, de esa valoración de un edificio que Esteban, ¿es de primera o segunda generación ese edificio? Primera generación. De la primera generación de edificios que se construyeron, ¿verdad? En la universidad, como la Facultad de Educación, como Medicina, etcétera. Evidentemente es un edificio de más de 50, 60 años de construido, ¿verdad? Las condiciones han ido cambiando. Ese edificio no respeta su diseño original, sino que se le han hecho anexos e injertos, y cuando usted hace anexos, hay un riesgo también importante de que se compliquen algunas cosas. En este caso, el tema del agua, ¿verdad? O sea, hay unos techos que desaguan uno sobre otro, por ejemplo, y aunado a este problema de infraestructura y de la instalación del edificio, que es un tema que corresponde a su diseño original, a ese crecimiento que ha tenido el edificio, un poco, digamos, con anexos, con injertos, se suma el tema de que el sábado anterior tuvimos una condición muy particular meteorológica, que tuvimos en lo que va del año la mayor tasa de lluvia por hora. Es decir, yo tengo unos datos aquí que me compartió el señor director del CIGEFI, que indican que ahí cayó 220 milímetros de lluvia por hora. Eso es por metro cuadrado. Para dimensionarlo en términos fáciles, todos conocemos un estañón, ahí podemos dimensionarlo. Eso es que en cada metro cuadrado de techo cayó un estañón de agua por hora. Ese edificio debe tener unos 2.000 metros cuadrados de techo. Quiere decir que en una hora cayeron el equivalente a 2.000 estañones de agua por hora. Eso rebalsó las canoas. El edificio está bien mantenido, pero su diseño original, sus canoas, no están diseñadas para manejar esa cantidad de agua. Probablemente hace 50 años no llovía con estas intensidades en tan poco tiempo. Bueno, eso complicó las canoas, no solamente en artes, en la Facultad de Artes, en el Saprissa lo sufrimos, en el CIEDIN se sufrió lo mismo, Aula Magna, que es un edificio nuevo, se filtró agua también. Tuvimos una condición muy particular, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de mantener el edificio operativo en la medida de lo posible. Esta es una situación que
que no es normal que ocurra, no es que cada día que llueve se mete el agua por una canoa o se desborda una canoa, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente esta condición es lo que da inicio a esa necesidad de que se hubiesen destinado 1.800 millones para dar una solución en la facultad, en la antigua Facultad de Ingeniería, al edificio a las cátedras de la Escuela de Artes Plásticas. Ahora, usted menciona que ustedes han estado haciendo los esfuerzos para mantener el edificio operativo. ¿Hasta dónde coinciden las estudiantes con eso? Bueno, no sé si, o sea, no sé si se ha hecho algún esfuerzo. Lo que pasa es que ese edificio ya de por sí, o sea, como hasta don Jeffrey lo plantea, ese edificio, o sea, esos remiendos que se hicieron no eran para nada dignos de ser parte de un edificio donde se reciba educación. O sea, de hecho, algo que yo les mencioné a ellos en una reunión que tuvimos el lunes es que si ellos habían físicamente visto el lugar que se inundó, porque eso es un galerón que en teoría era un pasillo que ahora es una clase, y eso es a causa del hacinamiento. O sea, es que nunca se proyectó que la Escuela de Artes Plásticas creciera de la manera que creció, y todos los años se obliga a que la escuela acepte a una cantidad de estudiantes que el edificio no da abasto. Y evidentemente se empiezan a solucionar las cosas poniendo a estudiantes en galerones en donde no se suponía que fuera un aula. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo ahora, digamos. O sea, que el pasillo se podía inundar, el aula no, pero el pasillo terminó siendo aula. Entonces... ¿Eso no era prevenible cuando se empezaron a hacer estas modificaciones y estos anexos? Bueno, el asunto está en que muchas de estas modificaciones anteceden regulaciones fuertes que ahora están vigentes en el país. Lo que hemos conversado en estos días es que el agua en realidad resulta ser lo más inofensivo. Hay otras consideraciones que a la administración y a los estudiantes por igual nos preocupan. Seguridad humana está de primero. Entonces... Y esto no es exclusivo de la Escuela de Artes Plásticas. Este tipo de hacinamiento o de construcción informal ocurrió en muchas escuelas de la UCR. Hay muchas escuelas que todavía aquejan este tipo de construcción informal, entre ellas la Escuela de Artes Plásticas. Arquitectura antes era un ejemplo de muchos profesores dicen que ahí fue donde se inventó el tugurio, en la Escuela de Arquitectura, porque realmente era un fenómeno descriptivo. Gracias. Sí, en realidad parece que ahí fue donde ocurrió ese tipo de fenómeno primero. Pero a lo que me preguntabas, creo que una de las principales preocupaciones ahora es, más allá del agua, que los estudiantes estén seguros. Y es por eso, es una de las razones del por qué consideramos tan interesante la opción de trasladar a la escuela completa. Porque si bien es cierto, el proyecto original atendía y cumplía con toda la normativa vigente ciertas áreas de la escuela, las otras iban a quedar exactamente iguales. Sí. Sí, bueno, de hecho, agregando... Me encanta, levanta la mano. Como que agregando a eso que dice don Esteban, sí, o sea, de hecho, parte de lo que hacía que pasara mucha discusión adentro de artes con respecto a esta primera etapa que se iba a construir es que eso no solucionaba el problema de las 6 cátedras, solucionaba el de 2 cátedras, y después no teníamos idea cuándo iba a solucionar el resto de las 4 otras cátedras. Entonces, al final terminaba no siendo una solución realmente. O sea, nos estaban dando la opción de ir creciendo conforme pasara el tiempo, pero no nos estaban nunca dando una opción de ya les vamos a arreglar todo como se los estamos arreglando a odontología, como se los estamos arreglando a ingeniería, como se los arreglamos a ciencias sociales. Era... de ahí vamos a ir pasito por pasito, pero eso no nos convenía a nosotros de ninguna manera, sí, tampoco. Ajá, y que igual, digamos, lo que se estaba planteando, sí, se proyectaba hacer una cosa espectacular, divina, un sueño de escuela de artes, pero
¿de cuándo? Pero entonces en este momento ustedes sí acuerdan, digamos, que la solución, ¿verdad? O sea, en un parche, en una curita, la radioterapia, por así decirlo, es el traslado al edificio de ingeniería. Yo no sé si esta sea como la solución a largo plazo. Definitivamente es la solución que necesitamos ya. O sea, porque el problema, digamos, que todos encontramos, que se ha discutido también mucho, es el hecho de que qué pasa si la escuela sigue creciendo y entonces volvemos a tener que meter remiendos en la facultad nueva que nos acaban de construir. O sea, a nosotros sí nos preocupa como ese tema de que la universidad sigue obligándonos a aceptar cierta cantidad de alumnos cuando el espacio está predeterminado a no poder aceptar crecimiento. Sin embargo, si se trasladan a ingeniería, según una publicación de la Universidad de Costa Rica, se aumentaría el espacio hasta un 50% casi. Entonces sí podría, o sea, sí admitiría el crecimiento de la población estudiantil, ¿no? Bueno, pero digamos, ahorita hay casi, o sea, no sé, 11 aulas tal vez, en un edificio en donde están matriculadas casi 2.000 personas. Entonces, el 50% tampoco termina siendo suficiente. O sea, pues es suficiente en este momento, pero no va a ser suficiente si nos dicen no les vamos a dar cupos, y entonces como no hay cupos para estudiantes, entonces no se pueden graduar. Entonces todos los que no han salido todavía, más los que vienen entrando, van a tener que caber en el mismo espacio. O sea, es un problema que, digamos, se va a solucionar, y ese edificio va a ser suficiente si la Universidad de Costa Rica nos dice todo estudiante matriculado en artes va a poder llevar todos los cursos del plan de estudios, y por ende se va a agilizar el tiempo de graduación de cada uno, y entonces no se va a acumular toda la gente que se está acumulando todo este tiempo, más los que vienen entrando, que siempre son casi 200 personas. Okay. Ahora, respecto a eso, ¿para cuándo se va a hacer el traslado entonces? Bueno, el proyecto está en una fase de anteproyecto. Eso es fuerte. Pero no es tan malo como suena. A ver, lo que es como cuando me dicen, el puente está como Rodolfo Pisa, que decía, el tren, el metro, no sé qué, y tenía un estudio de prefactibilidad. Bueno, acá hay una ventaja. Acá hay una ventaja. El dinero ya está asignado para el proyecto. Nosotros de acá lo que tenemos que hacer es planos constructivos y licitarlo. Lo que pasa es que es un proyecto de una suma económica importante, y por lo tanto los procesos licitatorios son un poquito más extensos de lo que desearíamos. Dado que esto es una licitación pública, posiblemente la duración entre el momento en que se hace la apertura de ofertas, digámoslo así, hasta el momento que la institución puede adjudicar en firme, pueden ser 6 meses. Entonces sumémosle a estos 6 meses los 6 meses que creemos que podemos durar haciendo los planos constructivos de una obra que son 5.000 metros cuadrados. Oh my God. Además el tiempo de ejecución de esta obra, justamente, que inicialmente proyectamos 10 meses. Entonces esto suma más de un año, evidentemente. Pero hay que entender que el proyecto es ambicioso, y bueno, hay algo que a mí me parece muy interesante. Mucho de este movimiento estudiantil está liderado por estudiantes que están ya de salida, pero entonces el beneficio lo verán las futuras generaciones o la gente que está comenzando en artes. Pero sinceramente creo que la lucha está bien dada. Me parece que estas cosas no son tan inmediatas, pero que finalmente valen la pena. Pero y mientras tanto, ¿qué va a pasar con los estudiantes de artes? Ok, mientras tanto acordamos en estas reuniones que tuvimos durante los últimos 2 días que vamos a trasladarlos al edificio de ingeniería. Justamente se le iba a preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no los trasladan? Sí. Sí. Entonces, la idea todo sería, derecho lo trasladaron. sería trasladar dos
2 talleres, que sería el taller de escultura, es el trabajo en piedra y metal, y el taller de cerámica. Entonces, Tentativamente. Sí, tentativamente. Sí, estamos Acérquese viendo- el micrófono porque si no ni siquiera le escucha. Tentativamente la Estamos están todavía como conversando con la cátedra para ver si los pasamos a ellos o si buscamos a otra cátedra que le convenga más pasar. Bien, entonces corrijo en el sentido de que nosotros estamos Sí. anuentes Bien, aquí hacer estamos esa- viendo negociaciones en vivo. anuentes a hacer el traslado de esas 2 cátedras, incluso si las condiciones eran de alguna otra. En tanto, ese edificio tiene algunos laboratorios que ya están preparados eléctricamente, que esto es lo más delicado, porque en el taller de escultura hay un proceso con metales que requiere máquinas de soldar que consumen bastante electricidad, pero bueno, ahí no habría que invertir un colón porque ya tenemos las condiciones aptas de espacio para simplemente, o sea, en términos prácticos, agarrar lo que tenemos allá, ubicarlo acá y trasladarlo y que quede operativo. ¿Para cuándo proyecta usted que ese traslado se haría? Bueno, nosotros empezamos hoy con algunas preparaciones preliminares en el sitio, y yo espero que a lo largo de mañana ya podamos empezar a hacer algunos trabajos y durante la otra semana ya estar pasándonos. Ok. Ahora, Mari Carmen, ¿verdad? Planteaba algo que es ya más macro, ¿verdad? Que es la situación esta del crecimiento de la población de artes plásticas, ¿verdad? Y bueno, que digamos se trasladaran hoy, ¿verdad? Pero si la población continúa creciendo y además queda gente que se empieza a rezagar, ¿verdad? Porque no pueden obtener los cupos que ocupan para los cursos de grabación, etcétera, pues que entonces se podría generar de nuevo, empezar a cultivar otra bomba de tiempo que termina siendo gente de artes plásticas saliendo por las ventanas y cosas así, o estudiando en el techo o cosas así. Entonces a mí me gustaría preguntarle al director de la carrera, don Olgen, ¿hasta dónde considera usted necesario reducir los cupos de artes plásticas? Que es una medida, por ejemplo, que otras carreras de artes han tomado, ¿verdad? Artes dramáticas, por ejemplo, Manuel Ruiz, que era el director, uno si se sienta a ver cómo han variado los cupos históricamente en esa carrera, hubo un bajonazo o sea, notorio, no recuerdo en ese momento cuánto, 25%, casi 50%, y el director la cuerpa, ¿verdad? Y él dice, sí, porque es que yo no puedo tener Spider-Mans en el teatro intentando dar clases, ¿verdad? ¿Hasta dónde considera usted que es necesario, ya sea ponerle un freno al crecimiento de la carrera, o incluso reducir cupos, ¿verdad? Para los siguientes periodos de admisión, mientras sucede y se materializa este edificio, ¿verdad? Que se implicaría un aumento de infraestructura. Bueno, pasan 2 cosas. En primer lugar, los cupos los designa o asigna la Vicerrectoría de Docencia. Uh-huh. Entonces por ahí uno está como un poco atado de manos en el sentido de que no puede realmente decidir si son menos o son más. Pero también hay una cuestión coyuntural que sucedió en la escuela en el año 2015. Nosotros teníamos una prueba de habilidad que funcionaba como filtro para todos aquellos que quieren estudiar arte. De 800 personas que llegaban a aplicarla, pasaban 80. Entonces, ese era el filtro para ingreso. En el año 2015, cuando se elimina la prueba de habilidad y entran por promedio, bueno, Costa Rica goza de una población muy inteligente, por dicha. Entonces, ahí fue donde nos llegó muchísimos estudiantes. Imagínate que el corte, por ejemplo, para la carrera de diseño gráfico subió hasta 710. Es un corte como medicina o ingeniería. Y es el corte que actualmente rige para los estudiantes de diseño gráfico. Entonces, yo me alegro de que la carrera crezca, porque más gente, en teoría significaría más recursos que nos deben de brindar para poder hacerle frente a la demanda. No obstante, está este detalle, ¿verdad? Crecemos demográficamente en población, más no crecemos infraestructuralmente en espacio. Y ahí es donde comienzan a haber estos choques que, como bien apunta la estudiante Mari Carmen, tienen que ver en mucho pues con los atrasos normales en carreras en las que si antes con prueba de habilidad la gente chocaba con una pared de realidad, que era que tal vez no tenía las habilidades de dibujo que consideraban que se tenía, ahora sucede muchísimo más. Entonces ahora realmente hay un tema que a mí me preocupa, que es la deserción en el primer ingreso en los primeros años, que es de cerca del 20-30% de aquellos estudiantes que sumamente inteligentes, pero que carecen de habilidades básicas para desarrollarse en la carrera
y que por tanto entran en una especie de frustración, ¿verdad? De que no logran pasar los cursos básicos de dibujo, de diseño, que son como los cursos filtro de todas las especialidades, y ahí es donde comenzamos a tener un problema. Por un lado, como dice la compañera, de que se entraban y crean como una especie de cono, de embudo, ¿verdad? Donde todos están deseando llevar los mismos cursos porque estaban atrasados. Y por el otro está este tema, bueno, de que no nos alcanza con lo que tenemos, no nos da la suficiente capacidad. Yo lo que hice para esta vez fue meter 5 más en cada grupo, pero eso ha ocasionado un desastre porque hay clases en las que simplemente 5 estudiantes más no es como meter 5 pupitres, es que 5 estudiantes más demandan de al menos 1 metro cuadrado de espacio para poder trabajar. Pero por ejemplo, administrativamente la unidad académica se podía gestionar a Vicerrectoría de Docencia que redujeran los cupos. Por supuesto. Digamos, o sea, Vicerrectoría de Docencia, por ejemplo, en el caso de Marina Civil, suspendió el ingreso a Marina Civil, ¿verdad? Sí, yo creo que con la justificación medidas académica... que tienen sus consecuencias, ¿verdad? Y tienen sus reacciones, pero de que puede. Sí. Entonces yo no sé si usted acuerparía, y los estudiantes también acuerparían una medida así, ¿verdad? De que tal vez, pienso yo en este espacio, ¿verdad? Que mientras se hace el nuevo edificio en todas las de la ley, ¿verdad? Y todo lo que la carrera merece, que se reduzca el cupo en tanto no se pueda solventar esto, ¿verdad? No sé hasta dónde lo ven eso factible. Que es paradójico en la Universidad de Costa Rica, porque una de las principales críticas que recibe la universidad ha sido, de parte del sector político, ¿verdad? De ciertos gobernantes, que el FES crece, pero la matrícula no crece al mismo ritmo. Y en este caso hay una situación donde la carrera puede crecer a nivel de cupos, pero a su vez no tiene las instalaciones para lograr apañar ese crecimiento, ¿verdad? ¿Hasta dónde ven que ustedes es necesario reducir cupos o darle un freno, ¿verdad? Es decir, no se puede crecer. Te soy muy honesto, perdón. Nosotros estamos trabajando en la reimplementación de esa prueba de habilidad. Solo que esta vez ya se está haciendo como se debió haber hecho desde un inicio, con apoyo del IPE, que nos dé condiciones para estandarizar los ejercicios, para estandarizar las rúbricas de evaluación, para que sea una prueba objetiva y no subjetiva, como sucede mucho en artes. Yo tengo la fe de que cuando la prueba de habilidad esté de nuevo instaurada, el cupo vuelva a bajar por la misma filtración lógica que se va a dar al tener ese examen de por medio. Yo no sé si yo quisiera ahorita hacer el trámite porque, como te digo, es que para mí que haya un crecimiento, tal vez en contraposición con lo que dice Mari Carmen, que haya un crecimiento estudiantil, a mí me refleja que hay un interés creciente por las artes, por el diseño, por la pintura, por la escultura y la cerámica. Entonces, me preocuparía tener que hacer ese recorte y que esa gente que está deseosa de estudiar en la UCR de artes plásticas se me termine yendo a la Veritas o a otras universidades privadas que ofrecen carreras en menor tiempo, pero cuyas condiciones tal vez no sean las mismas, ¿verdad? O peor, que no se terminen yendo a ninguna universidad, ¿verdad? Peor todavía. Sí, y eso que dice Olger es verdad, o sea, que triste que se tenga que reducir la admisión a una carrera que de por sí casi que solo existe en la UCR y en la UNA. O sea, la mayoría de las carreras que se dan en plástica solo se dan en plástica. Y esto es una universidad de cuántas universidades hay en este país. O sea, que haya un crecimiento es bueno para el sector cultura, que haya un crecimiento es malo para la escuela. Y ahí es donde yo creo que la Universidad de Costa Rica debería de meterse y de solucionar este tema, porque sí tienen que haber más artistas en este país completamente. O sea, la precarización de las artes es porque no habemos suficientes artistas, y los que sí hay, como están precarizados, entonces terminan haciendo otras cosas porque no les dan los números al final del mes para poder comer y ser artistas a la misma vez. Entonces, o sea, yo sí creo que, digamos, si el sector de cultura se puede reforzar, tiene que ser del lado de la educación. O sea, si no es con la educación, entonces no importa, porque las iniciativas privadas siempre van a existir, pero si las iniciativas privadas quieren ayudar a artistas emergentes y artistas emergentes no hay, entonces ¿de qué sirven todas esas iniciativas privadas? Pero entonces vos sí secundás, digamos, que la solución no sería pedir una reducción de cupos, sino más bien la implementación de esta prueba, la reimplementación. Sí, de esta o prueba. sea, y digamos, sí, yo lo he hablado con los profesores y a ellos sí les ha afectado muchísimo cómo se imparten los cursos.
desde que dejó de existir la prueba de habilidad, porque con la prueba de habilidad ya se asumía que los estudiantes sabían ciertas cosas técnicas, digamos, pero que ellos ya no tenían, o sea, que ellos no tenían que empezar desde cero cuando daban un curso. Ellos empezaban ya con una base establecida. Que no haya una base establecida significa que o sea, que los cursos se atrasan, o que un curso que era para el segundo semestre del año siguiente está viendo todavía cosas que se veían en el primero al puro principio. Entonces sí, o sea, yo sí creo que se está atrasando muchísimo el aprendizaje y hay muchísima gente que no tiene tal vez la capacidad de sacarse un 700, que sí tiene la habilidad y ahí es donde se está perdiendo muchísimo. Ahora, vámonos ya todavía más macro. Silvana Díaz, representante del Consejo Universitario, que estaba preocupada porque iba a hablar 1 hora, pero más bien terminamos como 15 minutos. Silvana, 2 cositas. Por un lado, decíamos al inicio, mencionaba al inicio de este histórico, ¿verdad?, de la inversión que se ha dado en las áreas de artes, ¿verdad? Don Esteban considera dura la palabra marginación, ¿verdad? Sin embargo, es difícil interpretar lo contrario cuando, digamos, más allá de marginación, el punto es que la inversión en arte no ha sido prioritaria. Eso sí es un hecho, según el histórico, ¿verdad? Son datos que van desde 2012, entonces también para llegar a la inversión actual ha pasado por lo menos casi una década, ¿verdad? Y eso que empezamos en 2012, ¿verdad? Antes, Artes Plásticas lleva ahí su rato, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde coincidís vos o no, en que hay una marginación de parte de la administración universitaria en cuanto a cuánto se invierte en arte? Más allá incluso de solo los edificios, ¿verdad? Sino también de ciertas aristas que plantea Mari Carmen, ¿verdad? En cuanto a, bueno, artistas se necesitan, potenciemos artistas. Ahí si uno revisa, por ejemplo, el Estado-Nación, el sector cultura generó un 2% del PIB en el 2015, entonces hay potencial, ¿verdad? Ahí. Pero hasta dónde coincidís vos que la universidad está invirtiendo en esa ruta, y si debería y puede, ¿verdad? Porque también hay una situación actual, ¿verdad? Vos estoy seguro que lo conoces y todos aquí, pues de contracción económica, contracción que impulsa a distintos poderes del Estado a decir, no aquí no, ¿cómo van a hacer eso?, etcétera. Sí, pues claramente los números y los datos hablan, ¿verdad? Y también los relatos de las compañeras y de la población estudiantil. Yo utilicé esa misma palabra en plenario y también se me corrigió, pero es una realidad y hay que aceptarlo y hay que entenderlo. En cuanto a lo que mencionabas del tema presupuestario, es muy complicado, digamos, desde el Consejo Universitario, pues realmente la función es aprobar presupuestos, entonces pues uno ahí ve más o menos las distribuciones que hay, las nuevas iniciativas que hay. Entonces surge como un poco intriga, ¿verdad?, de problemas que han estado ya tantos años con tanta urgencia y bueno, se toman otras decisiones tal vez que no se priorizan, en eso coincido completamente. Entonces yo pues también voy por esa línea, que si se puede mejorar, creo que la universidad tiene que hacerlo. Desde el Consejo Universitario, ¿qué podés hacer vos? O sea, ¿qué puedes impulsar vos, verdad? Porque finalmente vos lo que puedes es impulsar y dice la gente no vota, pues no votó, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vos puedes impulsar para fortalecer, digamos, las artes aquí en la Universidad de Costa Rica? Bueno, en este caso impulsar como tal está como complicado, ¿verdad? No me voy a inventar tampoco un proyecto o algo solo por hacer partícipe de esto, sino, ¿verdad? Si no está el fondo como tal. Pero sí, tal vez irse un poco más por una de las funciones del Consejo Universitario, que es la fiscalización, que justamente eso fue lo que se intentó hacer desde que se publicó en la red de Facebook esta situación, que no es nueva, pero que nosotros pues sí tenemos que atender este tipo de cosas. Es decir, no podemos ver un incendio fuera del edificio y no hacer nada y no ponerlo en discusión y demás. En el consejo también está don Miguel Casafont, que él es de la escuela, entonces él también ahí pone pues bastante el tema en relatos pues muy, muy cercanos a él. Y entonces, desde un paréntesis, no lo puso aquí lastimosamente porque lo invitamos, pero nos dijo por un lado que no iba a dar declaraciones por la controversia con el retrato de Luis Guillermo Solís. Entonces le dijimos que no entendíamos que tenía que ver eso con esto. Y después, la última comunicación que recibimos fue que también decía que no,
porque no quería que sus declaraciones pudieran poner en juego que la hallaran la mejor solución. Yo si no fuera periodista podría tener mucha opinión sobre eso, pero no, pero eso es lo que dijeron. Entonces por eso es que no está Miguel Casafonte aquí, que es el representante de Artes, claro. ¿verdad? Sí, bueno, pero somos un equipo y por eso vine. Ajá. En ese sentido, sí, mientras se pueda hacer un equipo para hacer cosas en mejoras de la U, ahí vamos a estar. Entiendo que él va a dar acompañamiento a este tema de los planos, la revisión. Entonces, por ese lado, también la manifestación que hicieron, muy adecuada, él salió y atendió, pues. Y entonces, digamos que esa sería la iniciativa, ¿verdad? Okay. Al menos en mi caso, este año, lo que queda. Pues estar al pendiente y para lo que se pueda hacer, es decir, no inventarme una iniciativa, pero si puedo gestionarla, pues las puertas están abiertas para eso. Ahora, vos y Mari Carmen son, representaciones estudiantiles que llevan casi un año, ¿verdad? O acaban de empezar, ya casi un año, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que ha habido la comunicación necesaria entre la representación estudiantil de artes y la representación estudiantil en estos espacios de autoridades universitarias? Porque digamos, así como uno puede ver que históricamente a nivel de los recursos que se han asignado, ¿verdad?, en los presupuestos y en los proyectos, pues no se está invirtiendo en artes, también estas cosas no es que no ha habido representación estudiantil, ¿verdad? En Consejo Universitario se han estado aprobando estos presupuestos, como Silvana decía, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde ha habido un problema de comunicación como para poder haberle dado más tracción a esta lucha desde antes, ¿verdad? O sea, como que siempre, particularmente con artes, siempre tiene que ser que sucede algo y siempre por alguna razón es un diluvio. Recuerdo una vez que hubo un diluvio, pero de aire acondicionado, que los aires acondicionados se empezaron a derretir. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué es que siempre tenemos que llegar ahí? Ha habido un problema de comunicación, digamos, en lugar de canalizar desde el estudiantado de artes hacia las autoridades universitarias estudiantiles, para lograr, pues, dar la lucha en esos espacios, ¿verdad? Los que tienen más acceso a la representación del directorio FEOR o del Consejo Universitario. Sí, bueno, yo no diría que tal vez haya un problema de comunicación entre nosotros y la representación estudiantil. Creo que tal vez nunca se acudió a eso, sinceramente. O sea, de mi parte puedo afirmar que nosotros no sabíamos que podíamos acudir a ellos, pero también creo que es porque sistemáticamente se nos ha ignorado por ya muchos años. O sea, ya este es mi 5º año y ya manifestaciones habíamos hecho y pues nunca nadie nos había dado pelota. O sea, nadie nunca... Esta oportunidad que estamos teniendo de tener una conversación con ustedes, como la hemos tenido los últimos 2 días, está pasando ahora de manera histórica. O sea, esto ha sido muy grande y por eso se los agradecemos muchísimo, pero sí creo que nosotros tampoco nunca pensamos que nadie nos fuera a atender. O sea, creo que en eso sí había como una completa desvinculación hacia lo que pasaba a nivel interno universitario, porque ya habían sido muchísimos años de salir, de hacer protestas, de hacer camisas, de llevar ataúdes, de que mapaches caigan del techo y nadie le parezca importante realmente, y creo que sí, o sea, hasta cierto punto nosotros sí nos sentíamos muy desvinculados con la universidad en general. O sea, nosotros nos sentíamos no solo marginados como a raíz de todo esto, sino como un ente completamente separado de la universidad. O sea, no, ni siquiera sé qué íbamos nosotros a hacer al consejo. O sea, porque llegábamos al consejo y nada de lo que pasaba nos pertenecía de ninguna manera. Entonces sí, o sea, yo creo que ¿Al consejo cuál? Al consejo estudiantil. Al superior estudiantil universitario. Sí, o sea... Bueno, pero es que usted plantea algo que tal vez Ivana me puede dar su opinión, porque ella plantea que no la escuchaban, o no les escuchaban, el Consejo Superior Estudiantil. ¿Qué? O sea, ¿cómo es eso? Sí, bueno, si entramos en el espacio del Consejo Superior Estudiantil... Sí, es un tema complicado, mejor ni nos metamos ahí porque... No. Es que yo creo que la productividad del Consejo estudiantil últimamente, bueno, no sé, desde que yo estoy en el movimiento estudiantil, pues pasa a ser un 10%, es decir, o no hay quórum, o es decir, solo se tocan puntos de agenda. Entonces,
pues sí, creo que lo que ella dice es completamente cierto, y no solo en ese tema, sino en muchos temas. Creo que, y ahí pues es una preocupación real, no hay un espacio, por decirlo de algún modo formal, donde el estudiantado se reúna y pueda hablar de estos temas. Sí. De verdad, Sí, el sí. Consejo Superior Estudiantil No se presta para esto. no para tampoco nada. se presta. Tiene mucho tiempo de tener esa situación No se lamentable. presta, aunque en papel se supone que es para eso. O sea, suena, Totalmente. ¿verdad? O sea, no, lo digo para que la gente que nos escucha que no interpreten que es que no se presta porque no es para eso, ¿verdad? Ah, no. Pero el es que Consejo no se Superior, presta ustedes porque hablan de un problema las más operativo, ¿verdad? Claro. Ujú. Y la relación directorio FEOR y Consejo Universitario con esos estudiantes, digamos. O sea, ¿por qué no se le ha dado el seguimiento para evitar llegar hasta aquí? Sí, es decir, yo voy a hablar de mi espacio este año, ¿verdad? Ay, pero usted lleva tiempo en esta pero, lucha. pero no en me el, pero no en el cuente. Consejo Universitario, Sí, pero- es decir, desde la Asociación de Ciencias Políticas, que era otro tema, ¿verdad? Ahí son otras cosas. Sí, pero también su partido ha estado en gobierno en otras ocasiones. Sí, es correcto, pero bueno, aquí vemos también que son temas un poco que se salen de las manos y eso es importante también aclararlo. No, Presión no, política no. puede existir y existe y creo que en eso sí somos conscientes y sí ha habido una articulación, pero hay cosas que se salen de las manos de que yo pueda hacer o yo pueda ejecutar. Yo no tengo la decisión de designar presupuestos, solamente en estos momentos de aprobarlos. Y se aprobaron Y se aprobaron. en los últimos Están años, aprobados. ¿verdad? Ujú. No digo porque yo tengo muy claro las competencias que tiene cada persona en esta universidad, pero los presupuestos se aprueban en el Consejo Consejo Universitario, me está troleando, el Consejo Universitario, ¿verdad? Una acción que en otras ocasiones otras personas lo han hecho, no en este momento no recuerdo si estudiantes lo han hecho, pero han dicho, yo no apruebo ese presupuesto. Yo no apruebo ese presupuesto porque ahí en esa necesidad debería ir plata. En esa necesidad tiene que invertirse más. Y no lo han aprobado. Entonces esas medidas se pudieron tomar y no se han tomado, ¿verdad? Ahora, de cara ya a lo que sigue, me gustaría preguntarle tal vez al director de la carrera, a don Olger, sobre esta parte de el rol, ¿verdad?, que tienen las artes y cómo se está impulsando desde la universidad. Usted asumió recientemente la dirección. ¿Cómo ve usted esa ruta? En las circunstancias actuales, ¿cómo ve usted? ¿Cuál es tu, así como para usar un término de Avengers, cuál es tu endgame de cara a impulsar las artes, ¿verdad? Dentro de lo que usted puede, ¿verdad? Que yo entiendo que usted tiene sus competencias. Bueno, lo que pasa es que no solo en Costa Rica, sino en el mundo, el concepto del artista como aquel genio solitario, ¿verdad?, el que le llegaba la musa inspiradora para hacer sus trabajos, ha ido evolucionando y yo veo ahora al artista más bien como un gestor cultural, una persona que promueve proyectos de acción social, de investigación, de docencia y por ende el foco de atención o el foco de interés se desplaza, no de un trabajo individual, sino hacia un trabajo más colectivo. Yo lo veo, por ejemplo, en algo tan simple como el tema de los videojuegos. Cuando daba clases, muchos de mis estudiantes, tanto hombres como mujeres, comenzaban a potenciar equipos de trabajo y desarrollar este tipo de arte, que ya es un arte distinto, es un arte digital, ¿verdad? Es un arte en movimiento, por ejemplo. No es que no vayan a seguir existiendo las manifestaciones tradicionales históricas, como la pintura, la escultura, el grabado, la cerámica, pero siento que el artista contemporáneo es una persona que evoluciona con los medios digitales y tecnológicos, y en ese sentido la escuela también tiene que apuntar a ese crecimiento tecnológico. De hecho, hoy en la mañana, en una reunión en la que estábamos varios docentes, se hablaba de la necesidad de incorporar desde entrada etapa de ellos a la universidad el conocimiento tecnológico, que ahora muchos acceden hasta después de tercer año, pero ya cuando llegan a esos software o a esos programas de computación, ya para algunos es demasiado tarde, o como en mi caso, que nunca recibimos ese tipo de formación y tenemos vacíos que nos salen económicamente caros, porque yo cada vez que ocupo algo de diseño lo tengo que pagar a hacer, ¿verdad? Entonces son ese tipo de cuestiones que me imagino van a evolucionar con el mercado mismo. Nos quedan 3 minutos. Don Esteban, representante de OEPI, me gustaría, usted mencionaba, bueno, que por la cantidad de financiamiento que este proyecto requiere, el de no solo trasladarse a ingeniería, sino hacer ingeniería, el edificio de artes plásticas, bueno, que sí tiene ciertas implicaciones para los tiempos de licitación, etcétera. Pero el financiamiento ya está, o sea, el dinero está, ¿o no? Sí.
El dinero está, o sea, que en el siguiente presupuesto, que tengo entendido que los presupuestos en el Consejo Universitario se aprueban ahora en mitad, o sea, en el segundo semestre, justamente. Ahí debería estar entonces el... Ajá, sí, ¿no? Sí, es que hay extraordinarios también. Ajá. Pero se debería, ¿en cuál presupuesto debería Silvana estar viendo, llegando ese presupuesto, ¿verdad?, del financiamiento para este proyecto? Bueno, ¿en qué partida presupuestaria? No sabría decirles. Son muchas. Sí, son muchas, pero Ajá. bueno, Rectoría lo dijo ayer en la reunión, el dinero está y está hace tiempo. Si no, no podríamos estar en esta fase. Nosotros no diseñamos sin presupuesto. Pero para cumplir con el calendario que usted mencionó, que obviamente, bueno, apelaciones entran y entonces se podría dilatar el tiempo, etcétera, el presupuesto debería aprobarse este año, ¿no? Supongo. Es que es una pregunta que me supera un poquito a mí en las funciones. Ujú. Pero supongo que sí, supongo que tiene que aprobarse porque, a ver, ya recordé un poquito. Nosotros no podemos licitar sin dinero. O sea, nosotros no podemos publicar el cartel sin un compromiso presupuestario. Creo que es así de sencillo. Entonces, para iniciar la licitación, el dinero ya tiene que estar guardado. O sea que para iniciar la licitación, que sería el próximo año, ¿verdad? La licitación, Así es. tendría que aprobarse el presupuesto de este año. Bueno, yo sé que los ordinarios sí los aprueban ahora en el segundo semestre, no recuerdo exactamente, pero yo recuerdo haber cubierto una manifestación por lo que se estaba aprobando en el 2015, entonces sí se aprueba el ordinario en el 2015, los extraordinarios no recuerdo cuándo se aprueban estos. Bueno, ahorita estamos esperando el extraordinario 2, entonces realmente no sé si hay tiempo todavía de incluirse en este o si ya sería en el En del el segundo. ordinario, Ajá, sería el ordinario. exacto. Ok, bueno, estaremos pendientes de... Silvana va a estar pendiente de si entra el presupuesto en el extraordinario. Sí, yo creo que no puede entrar, Sí. pero en el ordinario podría entrar, ¿verdad? El dinero, ¿de dónde está saliendo para ese proyecto? Es ordinario. Es ordinario. Ok, muy bien. Bueno, estaremos pendientes de lo que pasa, ¿verdad? Porque si no se aprueba este año, eso dilata el calendario que nos plantea don Esteban, ¿verdad? Y bueno, estaremos también pendientes de lo que el compromiso, ¿verdad?, de la Oficina de Servicios Generales, donde nos planteó un traslado en al menos hasta 2 semanas, ya podría haberse trasladado, ¿verdad? Sí, eso empezamos, o sea, ya ustedes van a ver actividad ahí a partir de la próxima semana. Ok, Eso es definitivo. ok. Y si no, nos cuentan, ¿verdad? Para irles a tocar las puertas, ¿verdad? A todos y todas, porque somos inclusivos, ¿verdad? Esto fue La Doble Tracción. Muchas gracias, Jeffrey Di Marco, director de la Oficina de Servicios Generales, Jorge Arias, director de carrera de Artes Plásticas, Esteban Camacho, representante aquí de OEPI, asistente técnico de la dirección. Usted parece demasiado un primo mío y es perturbador. Silvana Díaz, representante estudiantil y consejo universitario, y Mari Carmen Prada, si lo tenía aquí, presidenta de la Asociación de Estudiantes, y también tenía una acompañante, Ariela Cortés, pero bueno, sí existe. Sí existe, pero bueno, todo bien, a veces ocupa apoyo. Esto fue La Doble Tracción, nos escuchamos la próxima semana. Chao.